Hola, buenas tardes. En esta ocasión les voy a explicar cómo desarrollar el tema de funciones. Vamos a trabajar con funciones que pertenecen al aprendizaje esperado que ustedes en su material van a poder trabajar con él. Y es el siguiente, dice representación tabular y algebraica de relaciones de variación cuadrática identificadas en diferentes situaciones y fenómenos de física, la biología, la economía y otras disciplinas. Este es el aprendizaje esperado que más se apega al tema que se titula funciones. Estas generalidades ya ustedes las irán desarrollando. Quiero ir directamente a lo que ya es el tema. Las funciones cuadráticas es la relación que existe entre dos variables, que es la variable dependiente y la variable independiente. Son las mismas variables que manejamos en funciones de primer grado. Estas son con exponente 2. Ustedes ya en su material que les voy a subir al blog van a ver este pues mini apunte que les puse aquí para que ustedes tuvieran mejor referencia. Una función es una gráfica que representa el comportamiento y este comportamiento se puede derivar pues de un problema o una situación específica. Los elementos que acompañan a una función son los siguientes. Primero, la situación, así lo denominamos, que es el planteamiento de la cual pues se desprende la función. El segundo es la función. La función es el modelo matemático, expresión matemática, la cual es reflejo de la situación que se quiere trabajar a través de una gráfica. La siguiente es la tabulación. La tabulación es una tabla. Esta tabla registra los valores de la variable dependiente y de la variable independiente, de X y Y como comúnmente las conocemos, aunque sabemos que pueden ser otras literales. El siguiente aspecto es la gráfica, es decir, cuando ya la tabulación que nos da las coordenadas que hay que registrar en el plano cartesiano, cuando ya llevamos esas coordenadas y las unimos por puntos, a eso le llamamos lugar geométrico o gráfica. La gráfica tiene un nombre. Ese nombre, como lo sabemos, es la función. Ese es su nombre, así se le nombra a la gráfica. Luego viene la identificación de lo que son las raíces, y básicamente estos 5 aspectos son los que componen la función en su conjunto. Lo voy a explicar con un ejemplo, con un problema. Dice así el problema: la suma de los cuadrados de dos números pares es 20. ¿Cuáles son esos números? Utiliza funciones para la solución. Es decir, hay dos números que si los elevamos al cuadrado, al desarrollar el cuadrado, esa suma nos da 20. Ejemplo, puede ser 6 y 8, o 12 y 14, o 26 y 28. Son números pares, pero cuando los elevemos al cuadrado o desarrollamos la potencia, al sumar estos dos números nos debe de dar 20. Y son dos números consecutivos pares. ¿Quieres saber cuáles son esos números pares, esos números que son continuos? Eso es importante, saber qué es lo que nos está pidiendo. Y nos pide funciones. Aquí en esta parte yo desarrollé parte del problema. Primero pues nombré a un número cualquiera, lo nombré X al primer número par, ¿okay? Y está al cuadrado porque nos dice que al sumarlos deben de estar esos números al cuadrado, y el segundo es el mismo número, pero como son continuos, a todo número par sabemos que si al 2 le sumamos 2 nos da el siguiente número par, que es 4. Si al 100 le sumamos 2 nos da el siguiente número par, que es 102, y así sucesivamente. Por eso es que se toma la misma literal con la suma de 2 y se eleva al cuadrado. Entonces aquí ya en esta parte podemos ver
como ya tenemos a x al cuadrado, que es el primer número al cuadrado, más x más 2 todo al cuadrado, por eso se utiliza el paréntesis, y la suma de estos dos números nos da 20. ¿Ok? Entonces, como elevar un binomio al cuadrado es tener el mismo binomio multiplicado por sí mismo dos veces, desarrollamos esta multiplicación de binomios, y donde x por x nos da x al cuadrado, 2 por x, 2x, obviamente también hay multiplicación de signos, pero todos son positivos, no le afecta, más por más nos da el siguiente más, y nos da también 2 por x, 2x, y 2 por 2, 4, entonces sumamos los términos semejantes, que es x cuadrada, que es la primera x, la del primer número, más la x cuadrada que viene de la multiplicación, pues nos dan 2x cuadrada, 2x más 2x nos dan 4x, y el 4 que se recorre, entonces nos queda la ecuación 2x cuadrada más 4x más 4 es igual a 20. Esta podríamos decir que es el modelo que obedece a la situación planteada de un inicio, a la suma de los cuadrados de dos números consecutivos pares. Como la suma es 20, para que pueda yo desarrollar la ecuación, necesito aplicar el inverso aditivo de 20, que es menos 20. Aquí ya está aplicado, ya no lo puse, pero ya está aplicado. Entonces sabemos que también algunas veces dicen que si este 20 está sumando o es positivo, pasa negativo. Algunos lo interpretan así, pero en realidad aquí se aplicó el inverso aditivo. Desarrollo el 4 menos 20 que me da 16, y entonces sí, tengo mi ecuación de segundo grado. A partir de aquí sabemos que hay muchas formas de resolverlo. Podemos resolverlo por fórmula general, podemos resolverlo por factorización, hay otro método que se llama método de Ruffini, también ese, o ley de Gauss, algunos también lo conocen así. Entonces se puede desarrollar de muchas maneras, pero la condición que nos maneja aquí arriba es que lo hagamos por funciones. Entonces ya tenemos, según los pasos que tenemos acá arriba, ya tenemos la situación, ya tenemos la expresión, pero esta expresión todavía no es una función, esto es una ecuación. Antes de esto, como siempre les pido que cada expresión que tengamos, sobre todo algebraica, pues la simplifiquemos. En este caso todos son múltiplos de 2, puedo dividir entre 2, 2 entre 2 me da 1, que es el coeficiente de x, 4 entre 2 me da 2, y menos 16 entre 2 me da menos 8, entonces ya tengo simplificada esta expresión. Para transformarlo ahora en lo que es una función, lo único que tengo que quitar es la igualación a 0, porque esto sería una ecuación, y cambiarlo por este símbolo que ya conocemos, que se llama f de x o función de x, o algunos lo expresan como y esto ya sería nuestra función, es decir, ya tenemos el segundo paso. Tercer paso es la tabulación, es decir, es dar valores a x, que es la variable independiente, y esa misma variable independiente siempre va aquí, aquí está x. Estos valores los voy a ubicar aquí, y los valores de y que vamos a tener aquí en el eje vertical. Aquí vemos cómo fuimos sustituyendo cada uno de los valores. Sabemos que estos números que están aquí en x los vamos sustituyendo y nos va a dar todos estos valores. Y el siguiente paso, esta es la tabulación, ustedes ya lo saben hacer, es una sustitución de valores como comúnmente lo hacemos. Estos puntos están aquí. Ejemplo, el menos 6 en x, que es este, que está aquí abajo, en la parte izquierda de la gráfica. Ahí está el menos 6x y nos pide llevarlo hasta 16y. Entonces ya lo tenemos acá arriba. Ese es el primer punto. El siguiente es menos 5. Lo vamos a ubicar en el 7, que aproximadamente está aquí. Y así sucesivamente vamos ubicando todos los puntos. Aquí no me quedó un poco ortodoxa la
la gráfica, pero creo que se percibe perfectamente. Ahorita voy a hablar un poquito más sobre la gráfica. Vamos a ir desarrollándolo mejor. Ahorita es de una manera general. Luego, este sería nuestro siguiente paso, es la tabulación, la gráfica, y ahora viene la obtención de las raíces. Las raíces se dan en el cruce que tiene la gráfica con el eje X, porque lo que estamos buscando es el valor de X. También muchas veces buscar las raíces aquí a través de las funciones o de algún otro método se le llama encontrar los ceros. ¿Por qué se le llama encontrar los ceros? Porque si yo sustituyo estos dos valores, como lo hacemos en la comprobación, en esta ecuación o en esta que tenemos acá arriba, cualquiera de las dos, si yo lo sustituyo, me tiene que dar 0. Entonces son los únicos valores que tenemos que nos da 0. Ahora, estos dos números no son la respuesta. Estos dos números solamente son los cruces del eje X con la gráfica. A esto le llamamos las raíces. Al ser una raíz cuadrática, únicamente tiene dos raíces. Puede tener máximo 2, puede tener una o puede tener 0 raíces. ¿Ok? Voy a hablar un poquito sobre la gráfica. Recuerden siempre anotar su tabulación, acotar su plano. Ustedes estas actividades las van a tener que hacer en su cuaderno, entonces pueden utilizar hojas milimétricas o hacerlo en su cuaderno. Y siempre colocar X y Y o las variables que vayan a manejar aquí. Siempre, todas las funciones cuadráticas nos dan esta figura que se llama parábola, así se llama. Las ecuaciones de primer grado cuyo exponente es 1, el exponente que encontramos aquí, el mayor de la expresión, es 1, siempre dan líneas, porque son de primer grado y las gráficas en primer grado siempre son lineales. De hecho, por eso le llaman funciones lineales o ecuaciones lineales cuando hablamos de ese concepto. Pero todas las cuadráticas siempre dan parábolas. Todas las parábolas son diferentes, obviamente porque vamos a encontrar miles y miles de gráficas totalmente distintas. Entonces nada más es esto. Yo aquí pues lo desarrollé en el cuaderno, lo fui anotando y lo pegué porque pues no tengo los medios para hacerlo por un pizarrón y grabar la clase de otra manera, pero bueno, creo que se entiende. Ahora, vamos a lo que nosotros conocemos como la comprobación, es decir, vamos a verificar que estas dos raíces sí sean verdaderas, pero todavía no contestamos la pregunta, todavía no decimos cuáles son esos dos números. No es el 2 y el menos 4, puesto que no son continuos. 2 y 4 positivos sí, pero 2 y menos 4 no son consecutivos. Entonces vamos a sustituir el número 2 en la ecuación original, la de la suma. Pues aquí tenemos 2 al cuadrado y 2 más 2 al cuadrado, ¿no? 2 al cuadrado nos da 4, 2 más 2 4, 4 al cuadrado 16, 16 más 4 es 20, es decir, esto sí se cumple, 2 sí es la raíz, pero no es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Aquí vamos a encontrar, el primer número es 2 por ser par, pero si a 2 le sumas 2 vas a obtener su par inmediato. Entonces a este número le sumamos 2 porque es su par, entonces sabemos que la respuesta es 2 y 4. Y es evidente porque ya lo comprobamos aquí en esta parte. Pero, ¿qué pasa si sustituimos menos 4? Si sustituimos menos 4, va a ser menos 4 al cuadrado, nos da 16, menos 4 más 2, nos da menos 2 o negativo 2, y este elevado al cuadrado, sabemos que menos 2 por menos 2 es menos por menos más, y 2 por 2 serían 4, 16 más 4 nos da 20. Entonces hay otro resultado, es decir, es menos 4, pero menos 4 tiene que tener su siguiente número par, el que está continuo, y en este caso aquí lo tenemos. Cuando sustituimos menos 4, que es nuestra raíz, y le sumamos 2, encontramos el siguiente número par continuo, y es menos 2, no es menos 6, porque nos indica que es sumado, es decir, es con signo positivo.
Entonces su siguiente número continuo no es menos 6 de menos 4, sino es menos 2. Ajá. Entonces estas dos son respuestas correctas, ambas. Es decir, hay dos pares de números que satisfacen la función o el planteamiento. Aquí dibujé una recta numérica y ubiqué los puntos. Mi raíz 1 es 2, que es esta respuesta. Aquí está lo que tiene que ver con x1 y su número par siguiente, que es el 4. Aquí están ubicados, de 2 sigue 4, aquí está el resultado 1, y de menos 4, y yendo a la derecha, porque recuerden que en la recta numérica el número mientras más a la derecha esté es más grande, es decir, menos 2 es más grande que 4, ¿ok? ¿Por qué no da menos 6? Porque si yo sustituyo menos 6 aquí, no me va a dar 20, porque menos 6 al cuadrado darían 36. Por eso es que no satisface. Si es un número par y si está consecutivo, pero no es este el resultado. Ahora, vamos a pasar a otro análisis, algo que quiero que analicen muy bien. Ya en su material, si ustedes lo quieren imprimir o descargar, pues ahí van a poder trabajar perfectamente. Si yo resuelvo esta función o este planteamiento por el método de factorización o de fórmula general, vamos a ver qué sucede. Y me estoy basando a partir de aquí, de esta ecuación que obtuvimos, que es más simple. Cuando no se puede simplificar, pues obviamente son otros métodos los que se utilizan para factorizar. ¿Ok? Entonces, continúo. Si yo lo hago por factorización, voy a ver que voy a buscar el factor común, que en este caso es x. Abro mis paréntesis porque es una factorización, que es una multiplicación, y voy a buscar dos números que sumados me den 2 positivo, pero que multiplicados me den menos 8, y esos números es 4 positivo y menos 2. Menos por más me daría menos, 4 por 2 serían 8, y 4 menos 2 me daría el 2 positivo. Entonces me llevo el primer factor, lo igualo a 0 y lo despejo, y me da que x1 es igual a 2 positivo, y que x más 4 igualado a 0, al despejarlo me da negativo 4 como segunda raíz. Es decir, nos dan exactamente los mismos resultados. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo resuelvo la factorización, al encontrar las dos raíces, ¿qué significa esto? Significa que esos puntos es exactamente donde la gráfica va a tocar a x. ¿Ok? Y si yo lo resuelvo por la fórmula general, pues pasa lo mismo. Hago mi discriminante me va a dar 36, es positivo. Sabemos que cuando es positivo hay dos raíces. Voy a obtener mi primera raíz al sustituir los valores, y me va a dar que x1 es igual a 2 y x menos 2 igual a x2, perdón, igual a negativo 4. Entonces nuevamente tenemos los mismos valores. Igual si yo resuelvo por raíz, por fórmula general, perdón, voy a descubrir que estos puntos de intersección de la recta son exactamente las raíces. Bien, vamos a hacer este pequeño análisis. Miren, acuérdense que cuando estábamos hablando del discriminante en la fórmula general, al resolver el discriminante me podían dar tres resultados. Número 1, que el discriminante fuera positivo, que fuera 0 o que fuera un número negativo. Pero ¿qué sucede en la función y qué sucede en la factorización cuando partimos del discriminante? Pasa lo siguiente. Cuando el discriminante me da positivo, como es el caso de la gráfica, significa que la factorización tiene dos factores, valga la redundancia, distintos, y lo podemos comprobar porque aquí nuestro discriminante fue positivo y nuestra factorización tiene dos números diferentes, el menos 2 y el 4 positivo. Esto sucede en la factorización cuando el discriminante es positivo.
Pero ¿qué pasa en la función? En la función significa, si el discriminante es positivo, que va a tocar en 2 puntos al eje Y. Siempre va a suceder esto, siempre que tú resuelvas una ecuación por fórmula general y tu discriminante sea positivo, significa que al momento de factorizar te van a dar 2 factores distintos y que su discriminante es positivo. Igual si lo quieres ver desde el punto de vista de la función, como lo voy a hacer aquí, por ejemplo, si en una función solamente toca la recta en un punto al eje X y nada más lo toca en un solo punto, porque aquí lo toco en 2, pero van a haber modelos que puede tocar solamente en 1, sobre esta recta nada más a 1. Entonces eso significa que en la fórmula general el discriminante da 0. Si tu discriminante da 0, significa que en la función solamente va a tocar en un punto, y si lo resuelvo por factorización, me voy a dar cuenta que los 2 factores son iguales. Aquí le voy a corregir que los 2 factores son iguales. ¿A qué me refiero con esto? Que por ejemplo sería x más 2 por x más 2, los 2 factores son iguales. Eso significa que el discriminante es 0 si lo resuelvo por fórmula general, y si lo grafico solamente va a tocar en un punto. ¿Ok? Y el siguiente, ¿qué pasa si por ejemplo mi factorización no la puedo realizar? Eso significa que en la fórmula general el discriminante da negativo. Por eso muchos lo que hacen cuando van a resolver una factorización que no es tan sencilla de ver los factores, lo que hacen es calculan el discriminante, y si su discriminante les da negativo, pues significa que no se puede factorizar, o no por los métodos tradicionales. Y también si yo grafico un discriminante negativo, la gráfica sí existe la gráfica, sí me va a salir una parábola, pero no va a tocar al eje de las X en ninguno de sus puntos, no la toca. Si yo veo mi gráfica y resulta que sí lo toca, pero voy y calculo el discriminante y me da un número negativo, significa que estoy mal, porque esta es una dependencia que existe entre estos 3 conceptos. Son conceptos diferentes, pero están íntimamente vinculados. Entonces hay que poner mucha atención en esto. Les va a ayudar mucho cuando desarrollen sus gráficas. Aquí les coloqué otro ejemplo. Lo escaneé de un libro, por si ustedes quieren un segundo ejemplo. Aquí está, igual vemos, aquí viene un planteamiento, una situación. Dice, para representar la gráfica de la ecuación, fulana de tal, viene igual de una gráfica. Pues hay que ir al procedimiento que les estoy mencionando. Aquí está la tabulación, incluso aquí lo nombra. Aquí viene cómo se obtienen los resultados, cómo marcan aquí precisamente los puntos, y obviamente unen sus puntos a través de una línea. Y aquí observamos las raíces. La primera raíz es x igual a negativo 1, que es este punto. Aquí no tabulan, no ponen los números, pero sí hay que ponerlos. Este es un error de libro, este es un error desde mi punto de vista grave, porque sí debe de venir tabulado siempre. No sé, a lo mejor pudieron ir de 3 en 3 y resulta que aquí es 6 y aquí hay menos 3. Entonces se puede prestar a la confusión. Por eso es que a ustedes les pido que siempre pongan sus números en ambos ejes. Y x2 sería 2 positivo, que es este punto que tenemos aquí. El punto C y el punto F son las raíces, aquí no lo maneja. Estas serían las raíces. Obviamente hay el procedimiento de la comprobación. ¿Ok? Bueno, ahí se los voy a enviar. ¿Cuáles son sus actividades? Sus actividades son las siguientes. Para el jueves 23, antes de las 12 del día, antes, no después, porque no los voy a recibir nada. Nada. Estuve revisando sus trabajos, que fueron muy pocos. De tercero me entregaron muy pocos. No sé si estén pensando entregármelos regresando. Ya han de haber visto el otro video,
donde les menciono que probablemente regresemos primero o después de junio. Hay que ver cómo avanza esto. No voy a recibirles más trabajos. Si alguien me mandó trabajos, ya no los recibí. Necesitan ver el otro video. Ahí les marco cómo ustedes pueden enviar documentos desde un celular. Véanlo, porque no hay prórroga. Yo sé que no todos tienen internet y todo esto, pero pues sí tienen que hacer algo porque es necesario. Así nos lo están pidiendo. No es cosa mía, pero sí nos están pidiendo poner las actividades de manera digital. Hasta ahorita sí ha sido. Entonces, tienen hasta el jueves 23 para hacer estos 7 ejercicios. Pueden ayudarse de ecuaciones que ya tengan, de ejercicios que ya hayan resuelto. Registren, mientras más variación tengan ustedes en sus trabajos, mejor lo van a entender, mucho mejor. Entonces, necesito 7 ejercicios de aquí al jueves, ¿ok? Porque el viernes tengo que entregar el informe a mis autoridades de quienes entregaron ya sus actividades. Estas actividades ya no las vuelvo a revisar. Y para el siguiente jueves, el 30 de abril, igual antes de las 12 del día, son otros 7 otras 7 funciones. Les estoy dejando pocas para que las puedan hacer, para que no se saturen, y creo que con estas son suficientes. Entonces sí les voy a pedir de favor que pongan mucha atención en esta parte de la entrega, por favor, porque no hay prórroga. Regresando prácticamente ustedes de tercero, solamente van a llegar a despedirse y tenemos que asentar las evaluaciones. Hasta ahorita es lo que se sabe, salvo las indicaciones oficiales. Bueno, ya tú vas a leer todo el material. Yo aquí te pongo 2 ejemplos tomados del mismo libro para que tú empieces y pues los grafiques y ves algunas generalidades. Te aconsejo que utilices en esta parte de las X, que X también puede ser negativa, la X cuadrada puede ser negativa, pero hay que tener cuidado con eso. Regresando explico qué pasa cuando la X es negativa. Me refiero al término cuadrático, porque de este tema pues sí tenemos que llegar a hacer examen. Te anexo aquí también unas preguntas que te van a ayudar a razonarlo, a que tú lo comprendas. De aquí mismo puedes tomar ciertos ejercicios para complementar tus actividades. Y también te anexo 3 videos que te van a ayudar a entender. Muchos me manifiestan que no entienden en los videos. Pues ahí sí pueden buscar ustedes otra variación. Básicamente pues todo se les ha mostrado, todo lo que necesitan, operaciones de números con signo, graficación, todas estas cosas pues ya las vimos, ¿ok? Y eso sería todo. Espero que se haya abarcado todo lo que es el tema, aunque es muy rápido por el tiempo, por eso, pero bueno, espero que les sea leve esta contingencia. Y bueno, pues hagan publicidad del blog, coméntenle a sus compañeros que conocen que ya están las actividades en el blog, por favor. Y pues eso sería todo.